relación conflictiva del Imperio del Norte con sus vecinos del sur, una relación que lo certifica la historia, no hablo yo, no lo digo yo, la historia para el gringo y sus socios menores ha resultado esa relación en todo terreno y por demás ventajosa en la medida en que ha sido de atraso y ruina para las micro. Permítanme repetirlo, porque entre leer e improvisar quedé mal. La relación conflictiva del Imperio del Norte con sus vecinos del sur, una relación que lo certifica la historia, pero de una manera contundente, para el gringo y sus socios menores ha resultado en todos terrenos por demás ventajosa en la medida en que ha sido de atraso y ruina para las microeconomías de los países del sur. Ahora sí, improviso. ¿Qué estamos sordos, ciegos, indiferentes por la manipulación de los medios de acondicionamiento social? Prácticamente todos reaccionarios, prácticamente reaccionarios todos, televisión, radio, comercial, los periódicos, toda la prensa escrita, pero ¿qué no entendemos? Esto de que la historia cansada de crear se repite, ahora parece ser una realidad absoluta. Aquí está el panorama que yo recopilé del día de ayer en la noche. Estados Unidos y Rusia han escenificado este sábado un debate, un enfrentamiento por la crisis de Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, ha acusado a Moscú de sostener y proteger, aquí vienen gigantescas comillas, al Estado mafioso ilegítimo de Nicolás Maduro. Esto lo afirma al tiempo que ha pedido que se reconozca a Juan Guaidó como el líder para avanzar hacia la democracia. Repito lo que dije hace 8 o 15 días y lo he venido diciendo desde que hablo de democracia. No hace mucho tiempo, fines del siglo XIX, principios del XX, todavía Estados Unidos con su liberalismo económico abominaba de la democracia, porque la democracia es el poder popular y en Estados Unidos eso no existe. Pero cuando vio que le redituaba muchas ventajas, tomó la democracia. Eso sí, la hizo liberal. Esa democracia liberal nos las impuso a nosotros los vecinos del sur. Y en un estudio sobre la democracia muy fundamentado, muy sólido, se explica cómo nuestra democracia, cuando México, en este caso México, varios países más, pero voy a hablar nomás de México, cuando México se independizó, se volvió México lo que era los mexicas, el anáhuac, cuando se tornó en una nación y se volvió México, adoptó la democracia liberal de Estados Unidos. Todo lo de Estados Unidos. Pregúntenle a Reforma y a su Red Carpet, el suplemento de los domingos, si es o no seguidor, imitador de los Estados Unidos. Bueno, Red Carpet se llama. En lugar de
de tapete rojo, de alfombra roja. Ah, no, tiene que ser red carpet. Bueno, entonces, desde que se volvió independiente México, comenzó a imitar a Estados Unidos. Primero a Gran Bretaña, luego a Francia, y se arraigó con Estados Unidos, que empezó a maltratarlo desde que nos mandó a Poinsett y después a sucesivos representantes diplomáticos desde entonces. Bueno, pero México adoptó la democracia liberal. Pero dice el analista, hizo mal, junto con otras naciones del sur, hicieron mal, pero voy a hablar nomás de México, porque primero debió haber implantado la democracia social, que va desde el empleo, la salud, la educación, la recreación, o sea, el tiempo libre, todo antes que otra clase de democracia, es la social. Después debió seguir con la democracia participativa, con lo poco que puede haber de democracia participativa en millones de ciudadanos, pero cuando menos la revocación de mandato, el consenso, no consenso. Ahora les digo otros dos mínimos avances de la democracia directa. Bueno, no. Adoptó la democracia representativa. Y miren quiénes nos han venido representando en el Congreso. Miren la serie de individuos que nos han venido representando. Últimamente, Tibio Muñoz y la, ¿cómo se llama la corcholata? Carmen, no Carmen Romano, no. Carmen, grite Salinas fuerte, es que nos da reconcomio decir Salinas. Bueno, a los otros dos, referendo y, permítanme, referendo y plebiscito. Plebiscito, referendo, revocación de mandato. Esos son los mínimos, las mínimas ventajas que tiene la democracia participativa. Bueno, entonces, una vez que se hubiera integrado e impuesto la democracia social, la participativa, aunque por fuerza se tendría que acudir a la representativa, finalmente vendría la democracia formal. Esa democracia formal tiene unos 8 o 10 apartados, cláusulas, una de las cuales dice periódicamente elegir a los mandatarios, a los jefes de gobierno. Aquí se hizo todo al revés, de modo tal que cuando se habla de democracia, no únicamente en México, todos los países del sur, cuando se habla de democracia, se está diciendo una enorme falacia. ¿Cuál democracia? Si eso que impera en México, ese sistema de gobierno es democracia, pues como decimos en mi pueblo, mal ajo con la democracia. 52 antes de Peña, 54 con Peña, de pobres en este país, eso arroja la democracia. Y como dice Chomsky y dice Berman, norteamericanos,
en Estados Unidos es democracia el que un grupito de líderes económicos, se remuden una y otra vez el poder. Eso es democracia. Tampoco la griega original, esa es nada más una referencia. Entonces, tanto escándalo por la democracia. Ahora, ¿recuerdan ustedes en épocas del comunismo soviético cómo Estados Unidos proclamaba la libertad y el mundo libre, además de la democracia, claro? Vuelve a lo mismo, pero no queremos entenderlo, no queremos entender lo que nos dice la historia. Miren, recopilé una mínima lista de lo que hizo Estados Unidos, no solo a México, a Iberoamérica en los últimos tiempos. Miren, Guatemala, la CIA, nada más para que vean cómo estamos, ¿qué? Idiotizados. Seguimos los pasos de Estados Unidos, del gringo, de del gringo. Seguimos sus pasos, los imitamos, por más que la historia dice, esto ya sucedió antes, ya sucedió, pero sin siquiera cambiar un ápice, sin cambiar sin crear, sin crear. Guatemala. Piensen en Nicaragua hoy como pueden pensar en Guatemala en 1954. La CIA derroca al presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, quien había declarado su intención de nacionalizar la United Fruit Company de Rockefeller, y en la cual también poseía acciones un Allen Dulles, por aquel entonces director de la CIA. Arbenz, por supuesto, fue reemplazado por el siniestro dictador derechista. Habrá individuo peor que un dictador derechista. Imaginen ustedes. Castillo Armas, antecedente de los que vendrían después, cuyas políticas sanguinarias iban a ensangrentar en las siguientes 4 décadas a iban a asesinar a más de 100,000 guatemaltecos. Con esta CIA, ahora se repite el caso de Venezuela, como en 1959 en Haití. La CIA y los militares de Estados Unidos ayudan a Papa Doc Duvalier a convertirse en dictador y crear su propia fuerza de policía privada, los Tontón Macuts, que aterrorizan a la población y asesinan, tan solo en el reinado de los Duvalier, asesinan a más de 100,000 haitianos. Pero, ¿qué estoy diciendo? Como si fuera una novedad que Estados Unidos pone gobiernos ad hoc, gobiernos colaboracionistas y sobre todo en países atascados de petróleo. Y el país con más petróleo, con más reservas de petróleo en el mundo es Venezuela. Piensen ustedes hace poco tiempo en Kuwait, pero se necesita ser sordo, ciego y algo peor para no entender las lecciones que nos imparte la historia. Bueno, lo de Haití, de Cuba, ¿para qué hablar de Cuba? Imagínense, República Dominicana en el 83, fue en el 83, sí,
No, en el 63, estoy viendo borroso esto. República Dominicana, la CIA derroca al presidente elegido democráticamente, Juan Bosch, que también era un espléndido relatista, cuentista, muy bueno, e instala en el poder una junta derechista y represiva, mientras en Ecuador el golpe de Estado apoyado por la CIA derrota al presidente Arosemena, cuya política independentista se tornaba inaceptable para Washington. Una junta militar asume el mando y cancela las elecciones al propio tiempo que inicia los abusos contra los derechos humanos. Brasil, un golpe de Estado militar apoyado por la CIA derroca al gobierno dominicano de João Goulart. La junta que lo reemplaza, encabezada por Branco, crea una... ¿Para qué seguir con lo que nos cuenta la historia, lo que nos dice la historia? De Uruguay en el 69, Dan Mitrione, torturador de la CIA, llega a ese país destrozado por disputas políticas. Al comprobar que las fuerzas derechistas usaban la tortura solo como un último recurso, Mitrone los convenció de usarla como una práctica extendida y rutinaria, y a los escuadrones de la muerte los adiestra en técnicas de tortura que rivalizan con los de los nazis. Y su lema de Mitrone, el dolor preciso, en el lugar preciso, en la cantidad precisa para el efecto deseado. Lo asesinaron sus víctimas. En Chile, pues, tengo que contar lo que ustedes ya saben, lo que le ocurrió a don Salvador Allende con el siniestro Pinochet. ¿Quién está detrás? Nixon. ¿Quién está detrás? Estados Unidos. ¿Quién está detrás? Los antecesores de Trump. Y nosotros todavía diciendo, no, pues es dictador, fue dictador Hugo Chávez y su continuación, otro dictador. ¿Quién te lo dijo, nene? La tele, los López Dóriga de la tele, de toda la tele, de toda la radio, de todos los periódicos, voceros oficiosos del sistema, y el sistema de México era hasta hace unos meses continuación de lo que dictaba Washington, de lo que dictaba la Casa Blanca. La ilegítima, la legítima es la de aquí, lo he oído, la de aquí es legítima, y legítima la de Washington. Bueno, lo que dictaba la Casa Blanca ilegítima. Bueno, ahora comienza a ser un poco distinta la situación. Ahora voy a leer para ustedes. Después de lo de Chile sigue ¿cómo se llama? Espérenme. Varios países más. Quiero recordar qué países, permítanme. Bueno, Granada, que ellos llamaban Granada, Nicaragua, con los contras de Oliver North, República Dominicana. ¿Cuál de todos los países al sur del Bravo no ha recibido agravios de esta naturaleza? Eso sí, en nombre de la libertad, del mundo libre y de la democracia. ¿Y qué hay realmente detrás de eso? Simplemente los recursos naturales, el petróleo, el oro, la plata, el estaño. El estaño
de Bolivia, cómo está acosado, cómo han arrasado con la UNASUR, con la Alianza Bolivariana. Lo que fueron bueno, pues Hugo Chávez y lo que es hoy Maduro, lo que fueron, lo que es Evo Morales. Olvido cuántos más, los Kirchner fueron derrocados, Lula da Silva, la continuadora de Lula da Silva, todos derrocados a la viva fuerza alguien dirá, no, Lula terminó su mandato, pues sí, pero la gente, los brasileños intentaban continuar como lo han forzado a continuar a Evo Morales. No, ahí está Washington, el gendarme universal, el gendarme mundial nada más, gendarme mundial. ¿Quién? ¿Qué potencia extraordinaria le da ese derecho de ser el regulador de la democracia liberal en nuestros países? Aquí hay un detalle. Bush, el 11 de septiembre el 11 de septiembre fueron las Torres Gemelas. Bush, padre, invadió Irak, Dios Hijo invadió Irak y Dios Espíritu Santo se abstuvo, no sé por qué. Pero Bush invadió Irak y declaraba esto que traducido quiere decir: yo no sé por qué nos odia todo el mundo. Estoy asombrado porque sé lo buenos que somos. Claro que se trataba de un Bush, el hijo, que decía hablar con Dios. Bueno, ¿por qué estoy asombrado? Porque sé lo buenos que somos. No, señor presidente, le refutó en su momento R.M. Brownbaum. No, él es exdirector de la Guerra de las Galaxias. Ni somos buenos, ni le dijo la verdad al pueblo estadounidense acerca de por qué somos blanco del terrorismo. Porque representamos la democracia, la libertad y los derechos humanos en el mundo. Mentira, porque nuestro gobierno ha hecho cosas odiosas. ¿En cuántos países, repitió R.M. Brownbaum, en cuántos países hemos derrocado a líderes electos popularmente y los hemos sustituido por dictadores militares títeres, anuentes a vender su propio pueblo y a las corporaciones multinacionales, su propio pueblo a las corporaciones multinacionales de Estados Unidos? Lo hicimos en Irán, donde depusimos a Mossadegh porque quería nacionalizar el petróleo. Lo sustituimos por el Shah de Irán. Y entrenamos, arrasamos y pagamos su odiada Guardia Nacional, que esclavizó y brutalizó al pueblo iraní. Todo ello fue con el fin de proteger los intereses financieros de nuestras compañías petroleras. Es sorprendente que haya tantas personas en Irak que nos odien. Y allí sigue. Santiago de Chile, tiempo después, existían muchos intereses económicos. Los tenebrosos propósitos de la ITT en 1970 sugirió al gobierno de Estados Unidos que interviniera en los asuntos políticos de Chile. Proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático,
crear el pánico en la población. Esto de crear el pánico en la población, ¿qué resultado le ha dado en Venezuela? Crear el pánico en la población, el desorden social, para que al ser sobrepasado el gobierno, los militares quebraran el régimen democrático e impusieran la dictadura. Esto son documentos oficiales que en su momento fueron clasificados. Ahora, tiene 8 días para, es tan ridículo, hasta grotesco, 8 días para formular elecciones libres. Maduro o reconocemos a Guaidó. Lo hicieron, lo pusieron y ahora lo van a afianzar. Tiene 8 días. ¿Quién lideró? Otros dicen lideró esta propuesta en Europa. España. Más de 70 empresas españolas se juegan su futuro en Venezuela. Ah, bueno. España, el segundo inversor en el país. Ah, bueno. En los últimos años, la inversión extranjera de empresas como Telefónica, Repsol, Acción, Meliá y BBVA en el país latinoamericano prácticamente se han limitado a la reinversión de beneficios. Más de 70 empresas españolas se juegan su futuro en Venezuela. Ah, bueno, con razón. Y me detuve de seguir enumerando todas las invasiones de Estados Unidos en nuestros países y de también países de Oriente, pero ¿y por qué invaden? Pero no solo por qué, con los mismos motivos: que defienda la libertad, que esté contra el terrorismo. Aquí tengo una nota que ya no voy a decir ante ustedes, que va a decir, que dice un norteamericano, un analista norteamericano, son terroristas los que nos atacan. Claro que son terroristas, lo que yo he dicho a ustedes, pero son terroristas efecto. Hoy, el día de hoy, los talibanes siguen con su plan terrorista y dicen: hasta que no salga Estados Unidos de Oriente. ¿Quién es el invasor? Estados Unidos. ¿Qué fregados anda haciendo en Estados Unidos? Hay petróleo en Estados Unidos. Entonces, Afganistán está lleno de petróleo. Allá entró a la mala Estados Unidos. Los talibanes tratan de echar de Afganistán a los gringos y entre otras tácticas utilizan el terrorismo. ¿Qué clase de terrorismo? Terrorismo efecto. El terrorismo causa, dice el analista norteamericano, dice: somos nosotros. Aquí voy a decir a ustedes prácticamente completo este horror de alguien que primero fue guerrillero, después como colaboracionista de un reaccionario, fue vocero de ese esperpento viviente que se llama Fox, que se apellida, es lo mismo, se llame o se apellida Fox. Es de las personas que no deben abrir la boca el tal Fox. Pero su vocero de aquel entonces, el exguerrillero Rubén Aguilar, ¿cómo llegan a eso? A Castañeda se educó en tácticas guerrilleras en Cuba. Y miren quién es el día de hoy Jorge G. Castañeda. Krause, aquí tengo sus comentarios, pero ya no tengo tiempo para decirlos. Enrique Krause contra Maduro,
¿De cuándo acá? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué resultó esta situación? Porque se lo ganó Trump. Nos trata bien, nos quiere mucho. Trump se ganó el que lo defiendan, el que lo apoyen, el que manipulen en su nombre los Krause y los, ¿cómo se llama el otro? Castañeda. Hay un tercero, bueno, tantos más. Y qué curioso lo que son las metáforas o lo que es la historia cuando se pone todavía hoy a crear. Jugaba golf Trump cuando al tiempo que echaba a una docena de indocumentados, echaba de allí porque eran empleados de hacía mucho tiempo, pero son indocumentados, lárguense al diablo. Al propio tiempo habló de una posible medida de invasión militar a Venezuela. Y cuando dio esa posibilidad, bueno, la oposición a Maduro se activó. Que aquí hay oposición a López Obrador, donde quiera hay oposición. No todo mundo es lo que dijo Zaratustra, no todo mundo es monedita de oro. No fue Zaratustra. Bueno, ese Rubén Aguilar, oigan lo que dijo lo que escribió hace un par de días en uno de los, iba a decir de los periódicos reaccionarios, prácticamente cuál no lo es. Quito a escritores como Lorenzo Meyer y 2 o 3 más, y el resto, bueno, México se aísla, acusó Rubén Aguilar. Aquí van algunos comentarios suyos. México no debe tomar posición en temas que supuestamente solo representan a cada país. Es lo que está en contra él. México, dice López Obrador, más o menos esto dice López Obrador, o esto se le interpreta, México no debe tomar posición en temas que supuestamente dice Aguilar, dice Rubén Aguilar, supuestamente solo corresponden a cada país. No supuestamente. Entonces la condenada palabra soberanía ya no existe después de la globalización. Ya las fronteras, que no deberían existir, pero existen, ya no están ahí. Ahora, sigue Rubén Aguilar. Eso implica, entre otras cosas, no pronunciarse en contra de las dictaduras. Ya descalificamos a Maduro con lo de la dictadura. Y acuérdense, el manual de contrainsurgencia dice descalificar para aislar, aislar para aniquilar, sin ningún costo social para el gobierno. Bueno, entonces hay que descalificar. Yo tengo una novia, por ejemplo, y no me hace caso. Digo, no, ha andado con muchos, ya la descalifiqué. No es cierto, pero estoy respirando por la herida, ya la descalifiqué. A propósito de descalificaciones y demás, pues no les he dado el número telefónico, los números de aquí y de allá. Teléfonos en cabina 55 36 89 89. Lada, sin costo para ustedes, quienes vivan más allá de la zona metropolitana, 01 800 50 52 688. A propósito, hoy que di los números telefónicos,
recuerdo este dato que me acaba de dar el compañero Manelik. Me dijo, hay muchos más radios encendidos en FM que en AM. Y nosotros, bueno, ya agregó algo que no viene mucho al caso, pero la situación está en esta. Le dije desconsolado, así que los de AM estamos muy en desventaja con los de FM. Sí, dijo, pero los de FM son de rutina, entrevistas entrevistas que dicen, cuéntenos tantito, y el otro cuenta, es que las cosas son así, no, porque estuvieron antes así, no, pero ahora son de otra manera, no. Entonces eso, hay muchos radios encendidos, pero es esa clase de material totalmente prescindible o que se ya deja de rascarte, sí, gracias. Se sintoniza como rutina. Tampoco en AM hay cosas muy buenas que digamos. Pero me dijo, hay programas que se buscan porque son un poco distintos. Yo lo estoy matizando, porque nunca en mi vida he tratado, me ha gustado alabarme. Hay uno en Reforma que era gracioso, ya no lo es, que cómo gusta de alabarse, pero eso sí de una manera tan humilde. ¿Yo quién soy? Llegué a Guadalajara, hermosa ciudad, y me llevaron a hombros, pero yo soy un pobre hombre, me llevaron a hombros a donde dijera mis chistes, ya inflados, ya viejos, ya rancios, ya donde no hay nada. Pero yo en cambio, cada quien según sus genes y su educación y su forma de ser, yo en cambio detesto los elogios, y sobre todo si son autoelogios, que son ofensas. Cuando uno se elogia, pues claro, es una ofensa. Pero entonces me dijo, y ojalá mis valedores, que este programa, estando en un lugar difícil y con todas en contra, sea sintonizado por ustedes, que no me interesa demasiado. Ay, sí, ya se fue el tiempo, pero eso sí, les prometo que voy a utilizar todo este material que es, créanme, excelente. En mi boca no lo será, pero sí lo es, con la próxima vez, algo más que alcance a leer de Rubén Aguilar. Eso implica, entre otras cosas, no pronunciarse en contra de dictaduras y los gobiernos que de manera sistemática violan los derechos humanos. Caray, esto Rubén Aguilar lo descubrió usted cuando Trump dijo ese petróleo no debe ser de Rusia, porque ahora se lo están peleando Rusia y Estados Unidos. Rusia dice, por la democracia. Ah, no, la democracia nos pertenece a nosotros, dice Trump. Y nada más es pelear por los tesoros naturales, por los bienes naturales, nada más. Entonces, muchas gracias. Entonces, otra más. Esto lo leeré para ustedes dentro de 8 días. En los países de América y también Europa han decidido definirse en el marco de su propia soberanía y tomar posición en contra de la dictadura de Madero y Nicaragua. ¿Cómo ven? Hablar de su propia soberanía, así ofendiendo la soberanía ajena, porque lo dice el imperio,
No le da vergüenza, señor Aguilar. Todo esto lo voy a leer después, porque como les digo, vale la pena y ya hoy dije un contexto, un marco histórico mínimo de lo que Estados Unidos ha perpetrado en nuestra América mestiza que dijo José Martí, y que se está repitiendo, todas las advertencias que él nos formuló se están repitiendo, pero tal cual, pero no queremos entender. Repito, se necesita ser muy mediocre, se necesita ser muy ignorante. El mediocre es un ignorante, el ignorante es un mediocre. Se necesita no plantarse a estudiar la historia para atreverse a decir que Maduro, un dictador, puede ser un dictador, pero ¿quién carambas está autorizado para tutelar al pueblo de Venezuela? Que el pueblo de Venezuela es castrado, que el pueblo de Venezuela es pues sí, emasculado. Ahora, sí, hay una especie de indignación contra Maduro, pero indignación inducida por los medios. Allá, ¿cuántos miles? Como dice el periódico, ¿cuántos miles no están contra Maduro? Pues sí, pero ¿cuántos millones no están con él? Además, allá ellos, si quieren tener un dictador, pues es muy su dictadura. Si ellos quieren, es que no tenemos por qué andar tutelando soberanías ajenas. Ya lo dijo don Genaro Estrada, nosotros nos limitamos a eh, desconocer, o más bien a reconocer o desconocer, gracias, reconocer o desconocer a los gobiernos y nos limitamos a eso. Es que a México le fue tan mal desde 1823 cuando la doctrina Monroe, de ahí en adelante, 1849, cuando tuvimos que firmar las, los tratados de Guadalupe Hidalgo, cediendo más de la mitad del terreno. Todo esto al mediocre no le interesa porque ni siquiera lo conoce. Bien haya si yo fuera un asqueroso en todos sentidos y tuviera bajo mi bota militar al pueblo de México, besaría con toda mi alma a Televisa. Cuánto daño ha hecho a la gente en favor de sus compañeros de grupo, sus plutócratas, sus oligarcas, sus industriales y comerciantes al por mayor. Todos los beneficios que dicen ellos, es que nosotros los industriales somos los que hacemos avanzar un país, sí, en la macroeconomía, no en la microeconomía. Bueno, miren, si me lo creen o no, esto de la mediocridad que nos mantiene o indiferentes o en contra de Maduro y a favor del candidato de nuestro héroe Trump, allá ellos. De alguna manera, nosotros estamos en nuestro taller de teoría política, llevamos dos vertientes muy acusadas, la historia y la realidad objetiva hoy día. No nos enviciamos en el condenado corto plazo, pero sí, cuando hay un acontecimiento
de mucho relieve, también lo analizamos, como hoy analizamos la relación conflictiva de de Venezuela con Estados Unidos. Y esa relación de cuántos siglos tiene ya, desde 1800 y tanto, acusadamente, desde 1800 y tantos. Pero no entendemos, no tenemos capacidad de indignación, primero de curiosidad y de indignación, no. Ay, aquellos que se racen con sus propias uñas. Bueno, nuestro taller de teoría política está al pendiente, no solamente del ayer, sino del hoy, no solo del hoy, sino del ayer, y iba a decir no solo del hoy, Sánchez, bueno, y sin embargo, seguimos, como dijo el Jerásimo en su momento, el Jerásimo, mi primo, el Jerásimo licenciado del revolucionario INS, que ya prácticamente no tiene un rato de estar en su juicio, porque desde que perdió su PRI, perdió también mi primo el Jerásimo. Él decía cuando muy optimista, en materia de priismo seguiremos continuando. Bueno, pues nosotros en el taller de teoría política, al pendiente del ayer y al pendiente del hoy, seguiremos continuando. Taller de teoría política se lleva a cabo en el Juglar, Centro Cultural El Juglar, de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Del Metrobús se baja uno en la estación Olivo u Olivos, no estoy seguro, camina como rumbo a Revolución un par de cuadras largas, llega a un parquecito y en el flanco poniente de ese parquecito está el Juglar. Allí mismo todos los domingos, como hoy, taller de lectura. Hoy me arriesgo por segunda vez a enfrentar la tragedia griega. Vamos a comenzar no el estudio con reglas ni mucho menos, simplemente la reproducción de material que nos lleve a la vivencia, la que nos va a ampliar la vida interior, afinar la sensibilidad y robustecer la imaginación. Los espero hoy a todos ustedes también en el Juglar, Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Y aquí los mensajes de ustedes. Luis Roldán, hay un libro que se titula Reina o Peón, de Víctor Sergar, que habla de las intervenciones gringas. Habla el caso de Guatemala. Muy buen libro, dice él. Alfredo Encino de Catepec, ahora los reaccionarios critican al gobierno mexicano por apoyar a Maduro, no lo apoyan, cuando en realidad se ha mantenido neutral. Perfecto, sí, tiene usted razón. Dice José Cruz, de forma muy didáctica se explican las intervenciones de USA en el libro La truculenta historia del capitalismo con K de Ríos. ¿Qué opina de este? No me convence para nada Ríos. Eduardo Salazar, que no se nos... deja decirle porque es muy superficial. Gonzalo Salazar, que no se nos olvide que gracias a las intervenciones de Estados Unidos se perdió la mitad más grande de México. Entonces no fue la mitad, bueno, sí, de México. También la intervención francesa, donde Juárez tuvo que establecer la república. Dice Héctor Morán, valedor, lo escucho desde que tenía 18 años, ahora tengo 52. Le falta mencionar entre los voceros de Estados Unidos al señor Leo Zuckerman. Uy, a tantos más. Pero muchas gracias, sí.
Patricia Ordóñez, debemos estar alerta. Seguimos en la mira de los Estados Unidos y de algunos países europeos. Ellos solo están interesados en nuestros recursos y riquezas. Mire, cuando llegue el momento, ojalá que yo ya no esté aquí, compañera Patricia Ordóñez, cuando llegue el momento, va a haber aquí una falta absoluta, se supone, de democracia, de libertad y de defensa y de respeto de los derechos humanos. Y el Trump de por aquel entonces, de entonces va a decir no queda más que intervenir militarmente. Usted sabe, la historia nos lo dice, la historia nos está diciendo cómo procede el imperio. Lo malo para nosotros es que o no conocemos la historia o somos indiferentes.